al nombramiento de la escuela número 60 en honor al maestro Miguel Soler Roca en el poblado de La Mina, el Cerro Largo. Tiene la palabra la senadora Blanca Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Me pone muy feliz que mi primera intervención, un poco más extensa en esta Cámara, tenga que ver con alguien que llevó adelante uno de los proyectos educativos más destacados del país y de la historia de la pedagogía en el Uruguay. Pero antes de hablar del maestro Miguel Ángel Soler Roca, les invito a compartir esta breve alocución que rescatamos con su palabra. Mientras existan gatillos y dedos en disposición de apretarlos, los que nos ocupamos de educación deberemos cuestionar implacablemente nuestro trabajo hasta lograr el desarme de las manos y de las mentes. ¿Existe un sueño? Claro que sí, pero ¿qué función más alta cabe a la educación que la de sembrar sueños y cultivarlos paciente y amorosamente, en perspectiva de siglos, si es preciso, hasta su fructificación? Muchas gracias. Hoy estamos sometiendo a consideración del Senado la designación con el nombre del maestro Miguel Soler Roca a la escuela número 60 del departamento de Cerro Largo, la escuela rural conocida también como Escuelita de La Mina, en ese departamento. Y vale mucho la pena detenerse en ella porque esta escuelita rural nos puso en el mapa de la educación rural en América Latina y en Iberoamérica. Esto ocurrió en la década del 50 y eso tiene mucho que ver con el maestro que pretendemos de alguna manera homenajear con esta designación. Y ya vamos a ir a esta preciosa historia de esta escuelita, pero antes algunos datos biográficos básicos del maestro Miguel Soler, que fue un inmigrante, se vino de España con 4 años, era catalán, nació en 1922, llegó con sus padres a nuestro país, se instalaron, empezó a concurrir a la escuela pública, hizo toda su formación en la educación pública y se recibió de maestro en 1943, siendo además uno de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio, de la FUM, en el año 1945. Y redactó, junto a su colega y amigo entrañable, el maestro Julio Castro, los programas de educación rural para nuestro país. Esa área de la educación fue la gran pasión de los dos, fue la gran pasión de Soler y de Julio Castro. Se fue luego a hacer estudios de posgrado a México, becado por la UNESCO, allí estudió lo que se llamaba educación fundamental en aquella época, que es lo que hoy podemos conocer como educación integral, y es allí que empieza a pergeñar la idea de un proyecto de educación especial rural para el Uruguay. Y es ese proyecto que trae el que nos coloca en el mapa de la pedagogía rural. Y vamos ahora sí a la historia de esa escuelita rural número 60 de La Mina, llamada así por el arroyo que corre allí muy cerca, el arroyo de La Mina. Esto está a 60 kilómetros de Melo, una zona de frontera, con el impacto que significa para las poblaciones que lo conocemos desde el punto de vista cultural, social, laboral, el impacto fronterizo, a nivel del idioma ni qué hablar. Quiero decirles que hay mucho material publicado sobre esta experiencia, hay libros, hay papers, hay artículos periodísticos, por si ustedes quieren recorrerlo un poco más. Yo voy a hacer una rápida reseña, porque la historia de esta escuela siempre me deslumbró, porque las historias fundacionales siempre son historias sin cálculo, de mucha entrega, y así fue lo de esta escuela, porque es además la educación en la que creo, la educación que transforma no solo a quienes van a la escuela, la educación que transforma a toda una comunidad. Esta escuelita rural fue el centro de la experiencia pedagógica Núcleo Escolar Experimental La Mina, liderada precisamente por el maestro Miguel Soler. Una experiencia revolucionaria para los centros poblados y también inolvidable para la historia del magisterio uruguayo. Una historia vinculada
al proyecto de las misiones sociopedagógicas que fueron tomadas como modelo en varios países. Miguel Soler fue el ideólogo, fue el líder, fue el realizador de esta experiencia en el marco de este movimiento transformador de la escuela rural que se dio en la década del 40, y esta historia concreta empezó a latir allí, en la mina, en 1954, en este centro experimental. Soler pensó en ese lugar olvidado de todos, lejos de la capital, obviamente, del departamento, lejos de la capital del país, con muchas dificultades de comunicación, estamos hablando además de 1950, y lo pensó como el lugar ideal por todos los desafíos que contenía para llevar adelante esta experiencia. ¿Y en qué consistía lo novedoso de esta experiencia? En que era más que una escuela. Incluía a las familias, a los trabajadores, a los comerciantes, a los campesinos, a todos los integrantes de una comunidad sumida en una gran pobreza, con grandes índices de analfabetismo en la zona, alejados de todo, sin posibilidades de desarrollo. Allí estamos teniendo algunas imágenes de época precisamente registradas en aquel momento. Y pensó Soler que este lugar tan alejado de todos podía ser el ideal. Y relevando la zona también imaginó una influencia que podía llevarla a 250 kilómetros cuadrados. Había allí más de 400 familias, la zona incluía Pueblo Noblía, Cuchilla de Melo, San Diego, La Mina, Puntas de la Mina. Y en el año 1955 el 30% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Y el caso paradigmático estaba en Paso de María Isabel, el 53% de la población vivía en el analfabetismo. Obviamente, insisto con que estábamos en 1950 en el medio del campo, no había luz, no había agua potable, no había medios de comunicación, materiales, y había allí serios problemas de salud, problemas de vivienda, de educación, de alimentación y una pobreza cultural agravada por la presencia de la frontera y el contrabando fronterizo. En los registros que dejó Soler señala, por ejemplo, que no había ningún tipo de organización de la población y que lo que era más grave es que no había ningún sentimiento de pertenencia en la población de esos lugares. Soler convenció a la inspección de primaria y dice textualmente en su argumentación: el objetivo es generar métodos de educación que incluyan a los adultos, que tiendan al mejoramiento de sus condiciones de vida y operar también sobre las causas que las generan, promoviendo el bienestar económico, cultural y moral. Y estos métodos de alfabetización incluían instancias tan modernas para la época como producir materiales audiovisuales sencillos para que pudieran ser comprendidos por todos, incluidos los niños. Implementar, dice Soler, una organización que evite el aislamiento de las escuelas rurales, que evite el aislamiento de los pueblos, dotando a los maestros de los recursos adecuados y que sea además una experiencia de práctica para los estudiantes de magisterio. Estamos viendo allí una reconstrucción de la época que existe hoy allí en la escuelita de la mina, con los bancos de la época, un letrero que quedó en el pizarrón del año 57. Pero a su vez, y esto es, yo creo, lo valioso de esta experiencia, involucra y conecta a través de la escuela a todos los organismos del Estado. Con esta propuesta desembarca Soler en el 54 con un grupo de maestros a los que entusiasmó para ir a esta escuela rural de la mina, y en eso de involucrar al Estado llegaron con él enfermeras que llevaron la medicina familiar, explicándoles a las familias instrumentos de higiene sanitaria. Llegaron pediatras que controlaron a los niños. Llegaron las vacunas para estos niños y para estas personas. Y llegaron más. Llegaron, además de los estudiantes de medicina y los médicos, estudiantes de agronomía y agrónomos con bolsas de semillas que le enseñaron a la gente a plantar sus huertas, a empezar a producir elementos con los que pudieran a su vez hacer la comida, mejorar su matriz alimenticia. Les enseñaron a preparar esas comidas.
Soler sumó al currículo básico de las escuelas rurales que él mismo había diseñado con el maestro Castro elementos y necesidades propias de la zona, adecuó el currículo a ese lugar con la autonomía que la escuela requería y requiere. Era un visionario, es más, llegó a hacer un acuerdo con ANCAP para producir maíz híbrido en 1958. Y así empezó poco a poco, y desde la escuela, como punta de lanza, a transformarse en la quinta sección del departamento de Cerro Largo. Y el núcleo se transformó precisamente en núcleo porque empezó a ser una red de escuelas rurales que se empezaron a vincular a la mina, y con las escuelas se vincularon los pueblos, y se armó una red de poblados, y creció la fuerza de estos ciudadanos que pudieron tener por primera vez una policlínica del Ministerio de Salud Pública que los atendiera a todos, porque más educados empezaron a ser más conscientes de sus derechos y empezaron a pedir que esos derechos se cumplieran. Esto es lo que hizo que la Escuela Rural de la Mina y esta experiencia experimental fuera un ejemplo de educación integral en nuestro país y en el continente, porque la mina se transformó en una escuela granja, empezaron a sumar animales y estas familias empezaron a autoabastecerse para poder sobrevivir con otra dignidad. Se repartieron recetas, están hoy en ese museo pedagógico, en letra manuscrita, para que las familias aprendieran a utilizar eso que estaban plantando. Estamos hablando de una zona básicamente agrícola, pequeños predios, con algún predio ganadero. Y la mina entonces se transformó en un factor de cambio social para el departamento. Y esto trascendió fronteras, empezaron a llegar delegaciones del exterior para conocer la experiencia, delegaciones de Naciones Unidas, llegó el director general de la UNESCO a ver de primera mano cómo era esto y define que Uruguay sea ejemplo y sea también su programa de escuelas rurales tomado por UNESCO para otras partes del mundo y para otras zonas rurales con experiencias parecidas. Rápidamente también nace en torno a la escuela una movida cultural, empiezan a llegar artistas de diferentes disciplinas, hay una movida muy interesante vinculada a la música, nace el himno de las escuelas rurales, que es el himno que tienen hasta hoy las escuelitas, allí fue clave la esposa de Soler, la maestra Nelly Coñago. El maestro Julio Castro, como les decía, colega y amigo de Soler, escribió varios artículos sobre esta experiencia. Hay varios artículos en marcha sobre esta experiencia. De uno de ellos tomo una frase. Dice el maestro Castro a propósito del núcleo experimental La Mina: la escuela no tiene puerta ni horario, es la casa de todos y está para todos. Hoy, como ustedes pueden ver en la escuela de La Mina, tan graciosamente pintada, además de las clases de esta escuela rural, funciona un museo pedagógico en el interior del país que lleva el nombre del maestro Miguel Soler. Allí hay muchos recuerdos de esta experiencia de la década del 50, incluyendo, como les decía, las viejas recetas originales que alguien rescató. La experiencia duró 6 años, del 54 al 60. Miguel Soler renunció en 1961 por diferencias con el Consejo de Primaria, que tomó decisiones que, según él, desnaturalizaban el proyecto por su afectación al presupuesto. A partir de ese momento comienza el periplo internacional del maestro Miguel Soler Roca, que lo lleva a ocupar durante 20 años importantes cargos de dirección para la educación en la UNESCO. Pero varias veces se reunieron en La Mina los exalumnos con el maestro, la última vez cuando se cumplieron 50 años en el 2004, y el logro estaba a la vista porque el sentimiento de pertenencia al lugar los mantenía unidos y es una huella imborrable hasta hoy. Hoy, señora presidenta, en esos pueblos hay luz, hay agua potable, hay escuelas, lo que no hay es gente. Miguel Soler falleció en Montevideo en el año 2021, a los 99 años de edad, luego de recibir múltiples reconocimientos y sin dejar de reclamar un solo día por la aparición de su querido amigo desaparecido en dictadura, Julio Castro. Pido, señora presidenta, que esta exposición sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN de la ANEP, a la Dirección de Escuelas Rurales, a la Escuelita de La Mina,
a la Federación Uruguaya de Magisterio y a la familia del maestro Soler. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Blanca Rodríguez. Se vota la propuesta. ¿Bien? Bueno, como han pedido la palabra, vamos a dar la palabra antes de votar. Gustavo González. ¿Qué más pidió? Señora Presidenta, después de haber escuchado la extraordinaria exposición de la compañera Blanca Rodríguez, me quedan pocas cosas para decir. Lo primero es que hoy vine con muchísima alegría al Parlamento. Quienes lo conocimos sabemos de su amor por la educación que le duró hasta el último día de su vida. Él decía: yo nunca me jubilé de ser maestro. Muy importante. Compartió con Julio Castro, con Gesualdo, con Reina Reyes, con grandes docentes de la educación de nuestro país. Aquel magisterio extraordinario, y Blanca lo definía muy bien, que planteaba tener que la escuela tuviera ventanas y puertas abiertas. Las enfermeras, los ingenieros agrónomos, hacían parte de una educación integral. Quiero recordar al maestro también como un gran sindicalista, fundador de la Federación Uruguaya del Magisterio. También un gran internacionalista. Él se ve motivado por los indígenas de América Latina y uno de sus grandes estudios en la UNESCO será los pueblos originarios. Conocerlo a él era un placer, oírlo hablar más todavía. Recuerdo una anécdota que compartimos con el maestro. En la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua se había desarrollado un programa educativo llamado Maestro de la Comunidad, en varias cooperativas de vivienda. El maestro, sin decir nada, entró a la sede de FUCBAN y preguntó dónde se reunían las maestras de un proyecto que había leído en la prensa. Eran maestras muy jóvenes, no conocían a Soler. Solo una maestra mayor, la directora del proyecto, lo conocía. Él se sentó en el fondo de la sala. No pidió la palabra. Escuchó a las maestras. Y al terminar, las compañeras de discutir, pidió la palabra y dijo: la felicito. El grupo de la mina sigue vivo. Esta anécdota marca lo que fue Miguel Soler. Yo creo que además este proyecto viene por iniciativa de la propia gente. No es la idea de un legislador solamente, que tuvo la virtud de ponerlo, sino que la propia gente de esa localidad quiso que su escuela lleve su nombre. Yo creo que la historia, inclusive hasta el momento, ha sido bastante egoísta con este magisterio. Porque Soler no solamente fue maestro, sino fue un teórico de la educación que pensó en los más humildes, en el Uruguay profundo. Trabajó 6 años en la mina, pero estuvo en el norte del país también. Fue amigo y compañero de los trabajadores rurales. No por casualidad, su entrañable amigo fue el gran Julio Castro. Entonces, señora Presidenta, realmente hoy me siento muy feliz de estar acá. Y creo que el magisterio uruguayo hoy está muy feliz. Pero sobre todo, y sin saberlo, las futuras generaciones. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Sabini. Este proyecto viene del periodo anterior, fue presentado por el actual ministro de Ganadería, Luis Frati, tuvo media sanción en la Cámara de Representantes y al momento de aprobarlo aquí en el Senado no contábamos con el informe positivo en aquel momento del CODICEN. ¿Sí? El informe llegó al final del periodo
si no me equivoco, en la última sesión. Lo tuvimos para aprobarlo y bueno, finalmente no se aprobó bueno, todos recordamos cómo fue aquella sesión en el Senado. Creo que es de una enorme justicia. Senador, le voy a agradecer si habla un poquito más fuerte. Bueno, también si hay silencio es más fácil, ¿no? Capaz que es mejor que más que yo hablar más fuerte, que otros hagan silencio. También. Pero bueno, le decía, Presidenta, que creo que es de una enorme justicia este proyecto. Miguel Soler, a quien me honró con su amistad, era una persona absolutamente excepcional, de una claridad para hablar pocas veces, por lo menos por mi vista, de una sabiduría imponente, de un compromiso también con la paz, con los derechos humanos, con la educación pública, probablemente de la jerarquía de los mejores exponentes de la educación pública nacional. Y ya hemos en otro momento homenajeado en esta Cámara a Miguel. Seguramente en el transcurso de estos años vamos a hacer alguna propuesta también en ese sentido. Pero yo quería recordar en la última publicación de Miguel Soler, que es un libro que se llama Rastrojos, que publicó la FUM. Allí Miguel relata sus primeros años como maestro rural en la localidad de Los Vázquez, en Tacuarembó, y narra las penurias en un diario personal, en una bitácora personal, y justamente cómo la tarea de aquellos maestros rurales no solo se trataba de la currícula tradicional, sino más bien de organizar el cordero para la semana, de conseguir el cordero para la semana, de que aquellos niños de los rancheríos pudieran acceder a la salud, ¿sí? Inclusive cuenta cómo en algún caso había organizado todo para venir con uno de esos niños a Montevideo para que le hiciera una operación. Bueno, y la familia finalmente por temor se había negado. Y luego en esa obra cuenta también su pasaje por México, con esta propuesta de la educación fundamental, que quizás hoy llamaríamos educación social. Pero creo que sentó una de las bases más importantes de las escuelas rurales, que es ser el centro de la vida comunitaria de la ruralidad. Y ese aspecto después vino a las ciudades. Es decir, la idea de que la escuela no es solo un lugar en donde los niños y las niñas aprenden, sino que pasan cosas del barrio, pasan cosas de la comunidad, y eso es insustituible. Y creo que fue probablemente una de las mayores enseñanzas que nos dejó Miguel Soler, además de ser, bueno, un polemista, ¿no? Es decir, una persona que tenía convicciones muy fuertes y que las llevaba hasta el límite. ¿Sí? Yo no sé si conté acá alguna vez, pero hace un tiempo estábamos discutiendo en el Frente Amplio, bueno, la cuestión de las pruebas PISA y cómo los resultados que tenía, ¿no? Si eran buenos, si eran malos, la información que tenía, etcétera. Y recuerdo haber hablado con Miguel para, bueno, qué pensaba él, ¿no? De los resultados, etcétera. Y Miguel me dijo, mirá, Sebastián, yo no estoy de acuerdo con el marco teórico de las pruebas PISA, creo que responde a un modelo de sociedad que no es el que nosotros queremos y por lo tanto no voy a hacer ningún comentario. ¿No? Es decir, hasta ese punto Miguel sostenía sus convicciones. Así que creo que
en la Cámara de Representantes se podrá convocar a la familia de Miguel, a la Federación Uruguaya de Magisterio y a diferentes instituciones que sin duda quieren ser parte también de este homenaje que le estamos haciendo, porque creo que sería una bonita forma, digamos, de recordarlo, a pesar de que hoy lo que estamos haciendo aquí es reparar un error que tuvimos nosotros mismos la legislatura anterior. Pero convoco entonces a la Cámara de Representantes a invitar, ¿sí?, ¿por qué no?, a la comunidad de la mina a ser parte del evento en donde, bueno, finalmente se haga la nominación. Así que felicito a los legisladores que presentaron el proyecto y hoy es un día de alegría para la Escuela de la Mina. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Kramer. Gracias, Presidenta. Ayer cuando vi que en el orden del día de hoy estaba la designación de esta escuela, llamé al maestro Alberto Palillo Fernández, quien fue director del Centro Agustín Ferreiro, que se encargó de la educación permanente, digamos, de la escuela rural. Entonces un poco hablo en su nombre, pero bueno, representar es eso. Irónicamente, Blanca decía, las escuelas siguen existiendo, pero hay poca gente alrededor. Y quiero, por eso pedí la palabra, destacar que uno de los motivos principales del maestro Miguel Soler y de todo su colectivo, que se autodenominaba y trabajó por la educación rural, en favor de la educación, era justamente la conciencia de la coyuntura respecto a la despoblación de la ruralidad. Ese es el primer foco de su trabajo. Y de hecho, toda esa asociación de magisterio de ese momento, esos maestros, estaban muy vinculados también en esa época con el Congreso que termina con la ley del Instituto de Colonización. Es decir, ellos visualizaban muy cerca la educación del territorio, al punto de estar preocupados de la tierra para esos que llamaban campesinos, para poder seguir habitando esa tierra. Digo esto por lo un poco irónico de la situación de hoy, pero que en realidad tiene que ver, y voy a aprovechar esto también para traer ciertas cosas respecto a nuestros roles políticos en las decisiones y en lo que sucede con las buenas ideas. Ese momento histórico en el que se crea el núcleo de la mina, junto con el Instituto Normal Rural, el Centro de las Misiones Sociopedagógicas y la Secretaría de Educación Rural, que sumados a ese núcleo abrían la oportunidad del desarrollo, de un desarrollo formidable para la educación rural de nuestro país, tienen en un determinado momento ciertas decisiones políticas que financian la apertura de otros 4 núcleos. O sea, era tan buena la experiencia que hay decisiones políticas que financian la apertura de otros 4 núcleos. Y sin embargo después hay otras decisiones políticas que desmantelan al núcleo, al Instituto Normal Rural, a la sociedad, a la Secretaría de Educación Rural y al Centro de Misiones Sociopedagógicas y quedan sin ejecutar las otras 4 experiencias. Y eso también fue una decisión política. Ni que tal vez que también fueron decisiones políticas todo lo que pasó con los maestros y las maestras de esa época, exiliados, desaparecidos. Entonces, a lo que quiero ir es que, de alguna manera, lo que no se nombra no existe, y que nombrar a esta escuela es nombrar a Miguel Soler y extraer al hoy una existencia en un momento además en el que el rol de los maestros y de las maestras en el análisis y en la decisión de políticas públicas es tan importante volverlo a analizar. Este reconocimiento reconoce a todo un colectivo que estaba muy comprometido con la sociedad y con la educación, muy comprometido con justamente ese rol del Estado, de la escuela-Estado, de la escuela como lugar del Estado fundamental en todo territorio, y por eso las mutualistas y la salud bucal y el desarrollo rural de las familias, al punto de que el programa del 49, que Miguel Soler es designado a escribir el proyecto de ese programa,
daba como prescriptivo el trabajo del maestro en la comunidad. Era obligatorio en ese programa. El maestro tenía la obligación de trabajar en comunidad. Entonces, ese programa del 49, que en su misión en verdad sigue hasta el día de hoy, era un proyecto de país. Era un proyecto de país que ciertas decisiones políticas fomentaron y ciertas decisiones políticas desarticularon. Y creo que este nombramiento vuelve a ponernos en la mesa un proyecto de país que sigue igual de vigente y que somos nosotros hoy y nosotras hoy los que tenemos la oportunidad de fortalecer, apoyar y acompañar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Silva. Gracias, señora presidenta. Hoy es un día de alegría porque siempre que se reconoce el trabajo de un educador de este país nos lleva a fortalecer el vínculo que el Uruguay ha tenido siempre con la educación. Yo cuando leía la biografía del maestro Soler o cuando la senadora Blanca Rodríguez hacía alusión a todo lo que fue su vida, decía la importancia de las políticas públicas que se desarrollaron a principios del siglo XX para darle acogida a los inmigrantes que llegaban a este país, muchas veces desgarrados por las situaciones que les tocaba vivir en sus propios países. Y fue el caso de Miguel Soler, que llegó, como se relató aquí, siendo muy pequeño, hijo de una familia de inmigrantes, y que logró desarrollar su vocación, su proyecto de vida, y que fue la educación pública de este país la que le dio las posibilidades de concretar ese proyecto de vida. Y fue él después en su vida, junto con tantos otros docentes, que llevaron y fortalecieron la educación pública y la educación pública rural en particular. La reforma educativa de José Pedro Varela, en el marco de esa reforma educativa, allá por 1882 se creó el internado normal de señoritas y en 1891 el internado normal de varones, porque se concebía desde ese primer momento de que no podía haber una educación de calidad si no había buenas maestras, buenos maestros. Y fue eso lo que hizo este país. Y fue en la primera presidencia de Valle y Ordóñez, donde además, y lo que vino posteriormente, la creación de los liceos departamentales, comenzó a gestarse una gran movida de construcción de casi 300 escuelas rurales que tapizaron el país y que dieron la oportunidad de atender lo que los senadores preopinantes aquí lo pusieron en evidencia, esas situaciones de desigualdad que en el país existían. Y fue siempre la escuela pública uruguaya la que le tendió la mano a los más desfavorecidos, y en particular también en el medio rural. No voy a ahondar en la obra del maestro Soler, sí decir que en el homenaje a este maestro estamos homenajeando, y quiero recordar a dos personas. Al maestro Agustín Ferreiro, que aquí se recordó que el Centro de Capacitación de Maestros Rurales lleva su nombre y que tiene una larga historia en este país y en la educación pública, y quiero recordar a la primera mujer que trabajó mucho por los programas rurales y que fue la primera inspectora de primaria mujer, que fue la primera consejera de primaria mujer, que fue María Espínola Espínola. Porque también en el homenaje a Soler hay un homenaje a los miles de maestros rurales que han dejado todo de sí para la atención de las diferencias y las dificultades que este medio tenía y en muchos casos sigue teniendo. Por eso hoy felicito a quienes hicieron esta propuesta, felicito que se hayan, o reconozco que se hayan cumplido todos los trámites correspondientes, que tengamos los informes de la Administración Nacional de Educación Pública, que es lo que se requiere de acuerdo a la Constitución de la República, que nos permita avanzar en este proyecto de ley, que pase a la Cámara de Representantes y que se concrete un merecido homenaje al maestro Soler y en él a todos los maestros rurales. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Botana. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar el proyecto del ministro Frati
del diputado Frati, senador Frati también, porque en estos días ha sido todo, que de verdad homenajea una figura emblemática de nuestra educación. Es un reconocimiento a un tiempo de vida del país, es un reconocimiento a un gobierno que dio los recursos para la instalación de esos núcleos educativos. Es un reconocimiento a figuras como la de Julio Castro. Es un reconocimiento, por supuesto, a la figura de Solero, a la del maestro Breyer en la Escuela 32 de Mangrullo, o a López, que era el que se hacía cargo de las quintas que allí están, que todavía tenemos vivas y que son los únicos plantíos existentes y que perduran desde aquella época. Estamos hablando de otro Uruguay, de otra campaña, de una campaña muy pobre, pero muy trabajadora, muy poblada, muy plantada. Toda esa zona de Mangrullo, el Paso de Melo, San Diego, el Paso María Isabel, la Cañada de los Burros, toda esa zona de la mina, eso era un vergel plantado permanentemente y con la gente viviendo allí. ¿Y por qué traigo a todo esto en el medio del homenaje, señor presidente? Porque yo creo que el homenaje tiene sentido si tomamos el ejemplo, si nos acordamos y si pensamos en lo que estamos homenajeando. Homenajeamos con ese sentido, no homenajeamos por ponerle un nombre para que llegue una carta. Homenajeamos para que sirva, y en este caso debe servir a la conciencia nacional. Hemos pasado de la concepción de aquella escuela centro de la vida comunitaria, hemos pasado de aquella escuela a la cual tenía que llegar el médico, el enfermero, donde los maestros se tenían que preparar para servir a la comunidad permanentemente, donde pecado era cerrar una sola puerta de la escuela, donde llegaban los técnicos para asesorar a los vecinos en distintas áreas, donde llegaban las manifestaciones culturales. Hemos pasado a una escuela de puertas cerradas, que atiende en la mayoría de los casos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, donde a veces cerramos la escuela y llevamos los niños a otros lugares, donde hemos alejado toda posibilidad de que la gente venga a la escuela a hacer la comisión fomento escolar, donde la criolla está prohibida, ha sido debate de estos días. En la práctica las criollas se han dejado de hacer en las escuelas. Por supuesto que el baile hace añares, aquel baile al que llegaba toda la comunidad, pero digo la criolla y el baile como primer acercamiento de mucha gente. Ni que hablar de que no está nada de lo otro. Y tampoco están los maestros, salvo honrosísimas excepciones que hay que destacar en este país. Cuando llega el final de la hora, el maestro cerró y se fue. Entonces, ¿cómo vamos a servir a la comunidad de ese modo? Ahora uno dice, ¿es culpa del maestro? De modo alguno, de modo alguno. Obviamente que estos otros maestros, aquellos Clair de Farías de aquella época, que eran jóvenes emprendedores y soñadores, que querían construir desde su lugar otro mundo, aquellos maestros, bueno, usted tuvo uno en su familia, señor presidente, el maestro Carlos Cose Coronel, que lleva el nombre de la Escuela 37 de Quebracho. Todos esos
esos maestros lo hacían, es cierto, por una irrefrenable vocación propia. Tal vez no sea lo mismo lo que se inculca hoy, capaz, seguramente no es lo mismo, pero también tenemos una responsabilidad desde los recursos que le damos a esa escuela desde nuestro Estado. Robert Silva fue presidente de Codicen y trató de que no se cerraran más escuelas rurales, porque habíamos asistido a un récord de cierre en el otro tiempo. Y si cerraban era porque no habían niños. Pero también debemos pensar entre todos si la escuela no debe volver a ser el centro de la comunidad, que debe ser el centro de la vida del maestro, ni que hablar, pero debe volver a ser el centro de la comunidad. Y debería funcionar hasta sin niños. Y conozco algunos ejemplos de escuelas que funcionando sin niños pudieron servir a la comunidad y levantar hasta elementos culturales de la vida social y productiva de una región. Entonces, yo lo que quiero es homenajear aquella experiencia, homenajear aquel país que hizo ese esfuerzo, homenajear a esas escuelas, desde la 32 de Mangrullo y la del Paso de Melo y la de San Diego, las del núcleo, todo, las de la mina, la del Paso María Isabel, todo, esas, la de 99 Noblía, todas esas escuelas. A aquellos jóvenes que hicieron allí en otros lugares otros núcleos. Quiero homenajear a aquel espíritu, quiero apelar un poquito también a la conciencia nacional de si estamos sembrando lo que debemos y si se le estamos dando los recursos imprescindibles que tiene que tener la escuela rural para ser escuela rural. Voy a repetir una frase, y para ser escuela rural. El maestro Castillo de la Escuela 48, que es uno de los núcleos, es central, es centro de uno de los núcleos educativos que todavía persiste, el maestro dice, no me vengan con eso de escuelita rural, es la escuela. Y es la escuela esa, la del centro de la vida comunitaria, pero ¿quién puede pretender ser centro si no está? ¿Quién puede pretender ser centro si no ofrece? ¿Quién puede pretender ser centro si cierra sus puertas hasta la fiesta de la comunidad? Que vaya que son fiestas sanas, ¿no? Pero de verdad que tenemos que... Aquí tendríamos que sentarnos a pensar como sistema político. Los que estamos en este cuerpo, los que integran el Ejecutivo hoy, en todas sus áreas, los recursos necesarios e imprescindibles para que esto se lleve adelante. A veces los gobiernos departamentales y los municipios a través de su acción son los que, vienen un poco a tratar de sustituir este papel, pero sin la integralidad de la formación del maestro. Entonces, tal vez tenemos que darle oportunidad de nuevo a ese otro Uruguay que en esas cosas era bastante más lindo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Bordaberry. Gracias, señora presidenta. No pensaba hablar porque la verdad que normalmente el recuerdo que tengo es que cuando discutíamos un proyecto de ley por el cual se le ponía el nombre a una escuela no se generaba un intercambio tan rico como el que se ha generado hoy. Se ve que estamos en los comienzos y todos con ganas de aportar. Hago mías todas las palabras que dijeron tanto la senadora informante como los otros senadores sobre la figura del maestro Soler. Y
destacó un par de cosas que me parece que son importantes. Uno, la alegría que haya sido Virginia Cáceres la que tuvo la delicadeza de apurar el trámite y hacer el informe cumpliendo con el artículo 202 de la Constitución, que creo que hizo mucho bien en enviarlo a tiempo. Y también destacar algo, lo que hacía referencia el señor senador Botana, pero que me parece que nos tiene que interpelar cuando vemos trabajos como los del maestro Soler y tantos otros en el Uruguay. A veces nos quedamos en el Uruguay mirando lo que hicieron y no miramos tanto lo que tenemos que hacer hoy, porque la realidad de hoy es distinta que aquella a la que enfrentaron en aquel tiempo. Le pasó al profesor Germán Rama, que en algún momento tendremos que empezar a ponerle más nombres de escuelas que lleven el de él, porque Germán esto lo vio. Germán puso buses para que pasaran a buscar por los establecimientos a los escolares rurales y los llevaran a las escuelas para poder nuclear mayor cantidad de alumnos, porque si no lo que pasaba era que habían 6, 7 alumnos, pero no todos del mismo grado. Y entonces mientras empezaban con los del primero, los de 6 se aburrían o se peleaban y no tenían cómo hacerlo, entonces trataba de nuclear la mayor cantidad para que tuvieran compañeros de la misma edad y puso buses para llevarlos a cada escuela rural. A mí todavía me emociona cuando ando por campaña y veo esas escuelas que todavía están abiertas y veo los recaditos apoyaditos en el alambrado, los petizos sueltos, veo los chiquilines que van de a 12, los petizos, a la escuela. Pero ese mundo se termina. Y se termina porque está cambiando la realidad rural. Cambia la realidad rural. Hoy en día, por suerte, hay mejor caminería. Hoy en día, por suerte, el trabajador que puede tiene una moto y el que no tiene una moto tiene una camioneta y quiere que su familia viva en el pueblo porque vive mejor en el pueblo porque tiene mejores servicios. Y entonces hoy en los establecimientos donde habían antes 8, 10, 15, 20 y hasta 40 personas trabajando, hay 2 o 3 y el sábado de tarde no queda ni el perro porque hasta el perro se sube al auto y se va para el pueblo. Esa es la realidad. Y está bien que así sea. Nos gustará, nos dirá, se está la campaña, está quedando sin gente viviendo la campaña, pero es la realidad porque ahí tienen mejor internet, mejores servicios y la familia vive mejor. Y el que trabaja en el campo, termina la jornada, toca para el pueblo, para estar con la familia. Antes, y eso yo lo viví cuando era adolescente, el que trabajaba en el campo salía una vez por mes, cobraba y decía, hoy salgo. Y se subía arriba del caballo y metía 2 horas para hacer 20 kilómetros. Lo primero que hacía era pasaba por la peluquería, iba a ver a la familia, se compraba alguna pilcha y alguna cosa, se iba para el boliche. Y no sigo, porque se va a reír el senador Botana, y volvía el lunes pelado. Se había gastado todo, esa era la realidad. Y los hijos se criaban lejos de sus padres, porque lo que sucedía es que muchas veces si vivían en el pueblo, el padre los veía una vez por mes. Y en el año 1946 en el Uruguay se aprobó la ley 10.809, el Estatuto del Trabajador Rural, que estableció muchas cosas. Salario mínimo, año 46, que hoy parece una cosa más que evidente, pero se estableció salario mínimo. Obligación de pagar en dinero, porque vaya que era increíble que algunos pagaban en especie, creían que dando de comer y habitación era suficiente y se obligó en ese momento a que todos pagaran, además de suministrar vivienda, que pagaran en efectivo. Vacaciones, indemnización por despido. Se estableció una comisión departamental de contralor de todo esto y además la obligación de suministrar los medios para que los hijos concurrieran a la educación. Y además, cada tantas hectáreas, la obligación de tener una vivienda para un padre de familia. Esa era aquella realidad.
Pero hoy en día, porque en aquellos tiempos ir a los pueblos, ir a las ciudades era muy lejos, hoy en día no es así. Y esto está provocando otro tema, que es que ya no hay tantos trabajadores dependientes en las zonas rurales, sino pequeñas empresas que brindan servicios. Ya no se preparan los animales en los establecimientos para ir a las exposiciones. Se hacen centros de preparación en las ciudades y los pueblos, donde los que antes eran cabañeros hoy son los empresarios que brindan el servicio y se es más eficiente. Ahí en Carlos Regles hay unos muchachos recién egresados que tienen una empresa que les ha ido muy bien, ya andan en camioneta, brindan servicio de parque. Van a los establecimientos, les cortan el pasto, le hacen las cosas, no sé cuánto, y antes es más barato para todos y ellos hacen dinero. Y hoy en la zona del litoral argentino ya no hay trabajadores a caballo, porque cuando se necesita hacer una tarea con el ganado, hay una empresa, los que antes eran peones rurales hoy son pequeños empresarios, que le tienen los caballos prontos a las 7 de la mañana, llegan, se suben los caballos, trabajan todo el día, si tienen que hacer noche, hacen noche, y hacen el trabajo y se van. Porque es la realidad lo que estamos enfrentando. Entonces, a mí me gustaría que hubiera escuelas rurales. Me gustaría mucho que hubiera escuelas rurales. Pero lo cierto que el fenómeno es que van a haber más escuelas en las zonas, en los pueblos y en las villas. Y eso lo tenemos que atender. Y es ahí quizás donde estamos fallando. Porque además los que van hoy a las escuelas rurales y viven en las zonas rurales tienen un problema cuando terminan sexto año. Lo que les sucede a ellos cuando terminan sexto año es que los padres o se mudan al pueblo o los mandan, vaya a saber a dónde. Y ya les están escapando las capitales departamentales por el problema de la droga y entonces terminan mandando a los pueblos donde no tienen que quedarse. Y entonces ahí es donde aparecen benefactores como Paiva, allá en Sarandí del G, que aloja 70, 80 muchachos, que los hace ir al liceo, los tienen ahí viviendo y les dan a contrahorario más habilidades. Y lo que tenemos que fomentar es atender esa realidad de hoy, como era una realidad que atendió también el profesor Soler, como era una realidad que atendió Gallinal Heber, cuando veía los pueblos esos que se hacía referencia de ratas que se llamaban, con la vinchuca y las paredes de tierra, y Gallinal dijo, vamos a construir, vamos a hacer un movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural para ver llover desde adentro. Y vaya si Gallinal Heber hizo una obra en el Uruguay con el MEVIR que hasta hoy sigue, que ha terminado con los asentamientos en las zonas rurales, cosa que no podemos hacer en las zonas urbanas. Entonces, era un poco por aquello, señora presidenta, de que si llorás en la noche por el sol, las lágrimas no te van a dejar ver las estrellas. Y esto es lo mismo. Si estamos llorando por aquella vieja escuela rural, esas lágrimas no nos van a dejar ver lo que tenemos que hacer hoy. Y no resisto la tentación para señalar algo que el señor senador Da Silva ha señalado en las últimas horas. A veces desde el Montevideo urbano no entendemos la realidad rural, como sí lo entendía Miguel Soler porque estaba ahí. Pero todos sabemos que esas escuelas rurales, que las comisarías, que las policlínicas han funcionado gracias a la solidaridad de todos los vecinos en todo el país. ¿Quién no ha aportado un cordero, no le ha pagado las cubiertas a la comisaría, le ha llenado el tanque a la camioneta de la comisaría o ha peleado por la ambulancia de la policlínica? Pasó, la otra vez llevé a uno que se había accidentado, no hace mucho, ahí en el pueblo de Reiles, y cayó el negro Viera, disculpe que no se puede decir el afrodescendiente Viera, porque si no alguno se va a enojar, en especial el señor Da Silva, y y cayó
el chofer de la ambulancia en bicicleta. Le digo, la ambulancia no está. ¿Y vos qué hacés? No, yo soy chofer. Y no, se llevaron la ambulancia, pero a mí me siguen pagando. Y la ambulancia se había llevado para el pueblo. No entendemos que la realidad sigue funcionando así. Sigue funcionando con la kermés, con el baile, con la criolla, con las domas, que además de ser una expresión genuina de nuestra tradición, de la que nuestros paisanos y gauchos están realmente orgullosos, son también una fuente de ingreso para todo esto. Y resulta que tenemos, si no me quiero ir del tema, un reglamento de una señora del Instituto de Bienestar Animal que estableció una cantidad de normas por las cuales se lleva la prohibición de esas fiestas tradicionales del folclore uruguayo, porque las cosas que piden, alfombra para no sé qué animales y no sé cuántas cosas más. Senador, remítase al tema. Termino, señora presidenta. Ojalá este buen intercambio nos sirva para atender esa realidad de la ruralidad actual. ¿Me permite una aclaración? Me pide una interrupción el senador Sabini. Adelante. Simplemente porque esto salió hace un ratito, quería informarle al senador Bordaberry que en el día de hoy el presidente de la República dispuso suspender la reglamentación a la que hacía referencia y convocar a una mesa de diálogo entre los diferentes actores y el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que de alguna forma nosotros entendemos que sí, que esa reglamentación era muy estricta y que vale decir que fue dictada el 10 de febrero de este año, es decir, 3 semanas antes de culminar el periodo, y evidentemente no daban los tiempos para llevar adelante, ¿no?, todo lo que requería y la gradualidad que en todo caso sería necesaria, digamos, para una reglamentación de ese tipo. Así que se va a establecer un canal de comunicación, una mesa de trabajo con las diferentes entidades que están involucradas. Le agradezco, Sabini, muchas gracias, y les vuelvo a pedir que se remitan al tema. Adelante, senador. Me alegro mucho y realmente celebro las coincidencias. Felicito al señor presidente de la República por la decisión que tomó y al senador Da Silva por el empuje que le ha puesto a esto. La palabra a la senadora Insaurralde. Muchas gracias, señora Presidente. Me siento convocada por el tema cuando escucho hablar de la ruralidad, de las escuelas rurales, porque en el periodo pasado, como diputada, lo abarqué mucho, lo traté en esas cosas que son detalles, que muchas veces pasan desapercibidas para quienes no recorren el territorio, no perciben, cosas que nos van quedando por el camino, pero que cambian la vida de la gente si las tomamos y las tratamos. Aquí se ha hablado de la importancia de esas escuelas rurales, que mucho más que centros educativos son centros sociales, culturales, donde muchísimas causas convocan a la comunidad y son reforzadores de comunidad. Cuando se va a cerrar una escuela, cuando falta agua en momentos de déficit hídrico, cuando se van a suprimir cargos porque la cantidad de alumnos está por debajo del umbral reglamentario, cuando faltan recursos para un edificio que está ligado a la historia de nuestra patria, por tan longevos que son. Todas esas causas son y se desarrollan y se pelea por ellas a partir de las convocatorias en esas escuelas rurales y cobran una dimensión especial porque justamente se ven impregnadas por lo que es el sentido de ruralidad. Eso hace que cobren una dimensión particular que multiplica porque convoca a alumnos, a exalumnos, a docentes, exdocentes, a vecinos, a personas de zonas aledañas. Entonces esos festivales que se realizan muchas veces para llevar adelante
vinculadas a este tipo de causas y poder generar recursos para poder sostenerlas, se hacen fuera de los predios escolares, se hacen del alambrado para afuera, y ese es un sinsentido propio de reglamentaciones que a veces se buscan, tapan la realidad vía reglamentos. Es forzar la realidad, no permitir que los beneficios se hagan en las escuelas rurales. Es forzar la realidad, no permitir que se nombren a las escuelas que son destinatarias de los recursos que surgen de esos beneficios. Entonces, creo que es muy importante prestar atención a lo que se genera en esos ambientes. Aquí se ha hablado de escuelas rurales, aquí se ha hablado de la necesidad de arraigo en el medio rural, y también eso requiere de incentivos, de fomentarlos. Y otra iniciativa que entiendo que hay que seguir tallando en esto es que si tenemos una familia que está inscrita como productora, como registro familiar, si tiene un hijo de 20 años, de 18, 19, 20 años, y bueno, lo van a inscribir como un asalariado, no pueden porque esa familia pierde el 50% de la exoneración de la contribución del aporte mínimo rural. Entonces, son pequeñas cosas en las que nos vamos a permitir seguir trabajando porque requiere una visión más micro y más vinculada a la necesidad de poblar nuestra campaña, de poder generar estas iniciativas para poder respetar lo que la gente del medio rural requiere. Muchas gracias, y era simplemente eso, por más que no esté estrictamente acotado al tema que se está tratando, pero creo que lo que fue la oratoria de muchos senadores me permitió hacer oportuna la instancia para poder expresarme respecto a estas iniciativas. Muchas gracias, señora senadora. Entiendo que el tema es muy rico, pero quiero recordarle a todas y a todos que el tema que se está tratando es, en un marco dado por la senadora Blanca Rodríguez, un homenaje al maestro Soler nombrando la escuela. Muchas gracias. Senador da Silva tiene la palabra. Gracias, presidenta. Es en homenaje al maestro Soler que estamos hablando. Es en homenaje al legado del maestro Soler y de los tantos y tantos hombres y mujeres que, como maestro Soler, como bien explicó la señora miembro informante, traen de vez en cuando, esporádicamente, en forma extraordinaria, vivencias del terruño a este palacio de mármol, y que sirve para los muchos o pocos que están viéndonos por televisión o por el canal del Palacio, para trasladar ese Uruguay invisible, señora presidenta, que el maestro Soler y otros tantos han promovido, el Uruguay de A1, el Uruguay del pago chico, el Uruguay que tiene esencialmente, ¿sí?, las cicatrices del ADN uruguayo. Hablar de la ruralidad, Uruguay es el país más agropecuario del planeta Tierra y el que tiene la menor ruralidad. Es una tragedia como identidad nacional. Todo lo que venga del medio rural choca con un muro metropolitano lleno de prejuicios que termina haciendo realidad aquello que hoy en el medio rural un trabajador, un peón, puede llegar a ser golpeado por el patrón con un rebencazo, y nosotros lo dejamos correr como si eso fuera una verdad revelada, humillando, señora presidenta, la hombría de bien de ese trabajador. No existe eso. No existe ni una sola ruralidad en el Uruguay. Todo el país es diferente. ¿Sabe una cosa, presidenta? Para hablar de ruralidad, y lo veo al señor senador, la mejor ruralidad uruguaya está en el departamento de Colonia. Ese es el sueño que yo tengo de la ruralidad uruguaya. Piamonteses, italianos, suizos, alemanes, criollos, con orgullo en las escuelas, con orgullo en el día después de las escuelas rurales, que son las escuelas agrarias de la UTU. No hay, señora presidenta, una mano visible, más tangible del Estado que aquel joven gurí que pase por una escuela agraria de la UTU.
no existe. Soberanas universidades del saber campero. Hay que hacerle 17.000 homenajes a la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, 88.000 homenajes. De ahí sale el tambero, que después ordeña 2 veces por día, sin importar si es 1 de mayo, Navidad, paro general, si hay una helada machaza o si hay 45 grados calor, como la semana pasada. ¿Y sabe lo que pasa, señora presidenta? A veces está bueno poner pausa para poder hablar de estas cosas y ver cosas que todavía hemos soñado con el senador Botana en el gobierno anterior y no están debidamente difundidas, señora presidenta. Nosotros en el presupuesto nacional con el senador Botana logramos incluir que las empresas, vamos a poner, las empresas nacionales que puedan dedicarle parte de ese impuesto a la renta destinataria a una escuela agraria o a una escuela rural, lo puedan hacer. Y yo, que me desvivo por estas cosas, veo que a mí me llaman gurises de la Escuela Agraria Sarandí Grande a ver si yo le puedo pagar las remeras que se van a, no sé a dónde se van, creo que se van a la Expo Activa de Argentina. Cuando en realidad en Sarandí Grande hay talleres, cooperativas, barracas, que probablemente sea una buena oportunidad para que en vez que tenga que ponerle yo unos pesos para la cabaña mía de criollo, que sea la barraca y que sea ahí un círculo virtuoso que fomente el día después de las escuelas rurales. Yo coincido con la ruralidad moderna, pero reitero, la ruralidad moderna es de acuerdo al departamento, de acuerdo a la antropología de los suelos del Uruguay, señora presidenta. Los suelos del Uruguay son lo suficientemente heterogéneos para darle una antropología al paisano distinto. Se recorre diferente. Si usted va a Cerro Largo, va a ver hasta los pelos de los caballos distintos. Y eso es lo rico, el macramé, lo lindo, ¿sí? Que nosotros tenemos que difundir. Cuando digo nosotros, es el sistema político. Porque no se puede tomar el mismo paisano en Chico Torino que en Cerro de las Cuentas. Porque en este país se ha llegado a hacer una escuela en Colón, señora presidenta, La Valleja, un pueblito de 200 personas, que tiene 7 laboratorios, porque un iluminado, vaya a saber cuándo, dijo, vamos a hacer la escuela de Colón, trajo el plano, y allá fue la escuela a Colón, y resultó que era el barrio Colón, no el pueblo Colón, porque ni se sabía dónde quedaba. Entonces, a mí me parece bárbaro, le escuché con mucha atención a la miembro informante, creo que capaz en esta legislatura, y de acuerdo al buen ambiente que hay, nosotros podemos dar un poquito más de ruralidad. Lograr lo que no pude, Día del Patrimonio, que sea el Día del Campo Natural. No hay riqueza más grande en este país, patrimonialmente, que el campo natural. Pero no, hay que ponerle a cualquier otra cosa. Y así usted que está ahí, señora presidenta, que tiene la posibilidad divina de poder lograr cosas, bueno, llévenos, pero no que nos lleve a una capital departamental, donde lamentablemente en Durano tenemos problemas igual que en Montevideo, asolados por malandras que destruyen la convivencia. No, vamos a ir al medio rural. Y usted tendrá la posibilidad de ser una vicepresidenta que capaz que lleve el Senado de la República a Paso de la Cruz, señora presidenta, donde hubieron libertos escapados de Brasil y que lograron afincarse en esa zona de Río Negro y a partir de ahí ser picapedreros de las mejores mangueras de piedra que reconoce el Uruguay. Esas son las cosas que uno tiene que difundir. Ver la huella del inglés en el desarrollo del Hereford. La familia del senador Bordaberry hace más de 100 años que cría Hereford. Uruguay tiene el rodeo más grande de Hereford. Ha habido una dicotomía que es precioso discutir desde el punto de vista productivo. ¿Por qué el Uruguay tiene tanto Hereford
y no tiene Angus. Bueno, hay una serie de temas. Nosotros tenemos el mejor caballo criollo de la historia del mundo, Colibrí Matrero, señora Presidenta. No ha habido caballo criollo más exitoso que Colibrí Matrero. Y mire que es un mundo de riñón cubierto, mire que ahí no se llega a eso por casualidad. Y entonces, con todo ese tipo de cosas, nosotros podríamos tener menos sorpresas como las que tuvimos, que decía, que hacía locución el senador Daderri y el senador Sabini, a quien, desde el punto de vista personal, les quiero agradecer, porque ayer de las 7 de la mañana estamos tratando de resolver el entuerto de la jineteada, y en donde hay casi una militancia religiosa, señora Presidenta, donde hasta desde el punto de vista ético se acusa a la otra persona de mala persona, y en donde llegamos a la locura de tener que dar por cierto de que un gurí de 16, 17 años no puede subirse a un bagual y ganarse unos pesos en una criolla. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es parte de los debates lindos que nosotros tenemos que dar. Hay que salir de acá, conocer. Nosotros en el periodo anterior quisimos ir a una cosecha de verdad, señora Presidenta. Cosecha de verdad, no a las fiestas. Una cosecha de verdad. Y este año en la Comisión de Ganadería lo voy a proponer. Se viene la cosecha de soja, los senadores van a tener posibilidad de ver una linda cosecha, no como en la sequía que no cosechamos nada y era un lamento. Ahora la soja está de este tamaño. Ir, preguntar, conocer, disfrutar, saber que atrás de una máquina de $500,000 hay un paisano probablemente criado en una escuela rural, que después fue a una escuela agraria y que hoy tiene la capacidad de manejar las Ferraris de la agropecuaria, que son esas mega cosechadoras. Y hablar, preguntarle, saber que tiene una composición informática, usted que es ingeniera, señora Presidenta, enorme. Es lo máximo en tecnología y lo maneja alguien que, si uno pregunta y el senador puede dar fe, es egresado de una escuela rural. Es egresado de una escuela rural. Y así vamos a ver cómo la gente cosecha en este país. ¿Sí? En una casilla, se queda 10, 15 días, probablemente los primeros de mayo en el medio agrícola solo sí se trabaja, y ahí la gente desarrolla y se enorgullece después cuando vienen los datos de que hay un récord de exportaciones, etcétera, etcétera. Era eso, Presidenta, y yo le agradezco el tono de la discusión porque me parece que son cosas lindas para poder intercambiar. Muchas gracias, senador Da Silva. Tiene la palabra el senador Carballo. Gracias, Presidenta. Era los efectos de dejar nuestra opinión sobre la denominación de la escuela número 60 del poblado de La Mina, de Cerro Largo, en relación al maestro Miguel Soler Roca. Transmitir de que compartimos todas las expresiones que han hecho nuestros compañeros en bancada, un merecido reconocimiento en la denominación de esta escuela. Y nosotros no teníamos pensado hablar, pero cuando el tema va derivando y se van incorporando un montón de temas que a nuestro entender son importantes y que sí tienen que ver con el ámbito rural y que podríamos hablar de lo que pasaba hace algún tiempo atrás, que no lo vamos a hacer, en las escuelas rurales y los esfuerzos que tenían que hacer los docentes en su conjunto para que las escuelas lograran llevar adelante su tarea y los desafíos que tenemos por delante. Yo comparto la idea de que sería bueno que este plenario pudiera discutir sobre la situación de la ruralidad en su conjunto en algún momento, porque acá se habló del Estatuto del Trabajador Rural, que está caduco, que debería desaparecer, que deberían de igualarse con los derechos de todos y el resto de los trabajadores de este país. Porque estamos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
Se habla de las extensiones que se tienen en materia de hectáreas en el país. Ahora también la inmensa mayoría de los asalariados rurales son los peores pagos que tenemos en este país. Y no quiero dejar pasar, porque también las actitudes o las expresiones, mejor dicho, racistas no dejan de hacer algún chiste vinculado con el tema de la etnia. Y esto creo que no lo quiero dejar pasar porque queda al descubierto. Claramente que se utilicen la forma de decir, bueno, no quiero hablar de los negros, pero mencionamos a los negros. Y creo que ese es uno de los elementos que en una actitud de esa característica siempre se utiliza. Por lo tanto, simplemente sumarme a las expresiones que han hecho mis compañeros de bancada en relación a este reconocimiento y hacer dejar esta constancia a los efectos de transmitir nuestra opinión sobre lo que hemos escuchado en el correo del día de hoy. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Pide la palabra el senador Bordaberry por una alusión. He sido aludido, así que voy por partes. No pensé que la designación de una escuela iba a terminar en este grado de enfrentamiento. Pero voy a tratar de bajar la pelota hablando en términos futbolísticos. Lo primero, el Estatuto del Trabajador Rural fue aprobado en el año 46, fue de avanzada para aquellos tiempos. Así lo destaqué. Después hubo otras modificaciones posteriores que lo fueron mejorando, como toda la legislación. Fue de avanzada que en el año 46 se limitara la jornada en el ámbito rural, fue de avanzada que se estableciera la indemnización por despido, fue de avanzada que se estableciera la obligación de suministrar vivienda, fue de avanzada que se estableciera la obligación de facilitar la educación de los hijos de los trabajadores rurales en el año 46. Después vinieron otras normas con el tiempo que se fueron acumulando. 15 años del gobierno del Frente Amplio sumaron algunas normas, otros tantos años anteriores del gobierno de los partidos tradicionales lo hicieron. Y siempre estamos dispuestos a poner al día la legislación, pero creemos que ha sido de avanzada y no nos sentimos nosotros los que hemos creado todo, sino que el país entero lo ha hecho por acumulación. El segundo, la concentración de la tierra, me parece muy bien verlo, porque en los 15 años el gobierno del Frente Amplio se dio la mayor acumulación de tierra en el Uruguay de la historia, porque no depende de la política del gobierno, sino que depende de la realidad de la economía. Y fue en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio que se dio la mayor acumulación de la tierra en el Uruguay. Y no quiero recordarles a ustedes lo que hicieron con Montes del Plata, cuando le dieron la cantidad de beneficios para que se hicieran montes donde hoy trabajan los agropecuarios. ¿Qué pasó? Vamos a mantenernos en el tema, por favor, señor Sí. senador. No, disculpe que no la escuché, Presidenta, que me tengo que poner esto. Vamos a mantenernos en el tema, por favor, señor senador. Sí, estoy contestando una alusión. Bueno, pero ya está. Creo que estoy contestando la alusión, no fui yo que planteó el tema de la extensión de la tierra y estoy haciendo referencia a ello. Si va a la versión taquigráfica, fue un tema que trajo el señor senador Caraballo. Respecto a llamar negro cariñosamente a una persona, yo creo que no hay ningún problema. Porque el que ve problema es el que es discriminador. Tengo un hermano al que le decimos el negro, tengo un hijo al que le decimos el negro, a mi abuela le decían la negra. Y nunca estimamos eso como una agresión. No, nunca lo estimamos. Y a otro le decimos el colorado, porque tiene el pelo de ese color. Y yo no siento que eso sea una discriminación, sino el que siente que es una discriminación es el que lo lleva, el que lo dice. Y estoy seguro que el senador Da Silva, cualquier otro, no lo dice.
Nada más. No hago bromas con eso. No hago bromas con eso. Y en ningún tipo de momento las haré. Bien, no habiendo... aclaración y verdaderamente no quisiera, se lo digo a toda la Cámara, no quisiera que algo tan importante derivara en esto, pero damos la aclaración y cerramos el tema. Sí, Presidenta. Fue de avanzada también de que en el siglo XXI por primera vez se legislara sobre las 8 horas para los trabajadores rurales. Y la aclaración es, nosotros no hablamos de la concentración de la tierra, aunque nos gustaría poder discutir ese tema, pero no mencionamos ese tema ni lo pusimos encima de la mesa. Y en relación a las expresiones que hemos escuchado en el día de hoy, queda en evidencia qué es lo que piensa cada uno y de la forma que se exprese. Y eso, en definitiva, lo va a terminar juzgando la sociedad. Nada más que eso. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Damos entonces votación en general al proyecto presentado. ¿Se vota? 28 en 28. 28 en 28. La senadora Blanca Rodríguez planteó también el envío a varias instituciones. ¿Se vota la propuesta? Sí, lo agregamos. ¿Se vota entonces? 28 en 28. No. 28 en 28. Léase el artículo, por favor. Desígnase con el nombre Maestro Miguel Soler Roca, la escuela número 60 del poblado de La Mina, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Se vota? ¿Se vota? 28 en 28. Se comunica a la Cámara de Representantes. También se va a comunicar a la Cámara de Representantes.